So ese pacto, cuando lo leímos en griego, es diatheke. Ok, so vamos aquí a ir a... No, perdón, ese no es diatheke. Sí, perdón, es diatheke. Ok, diatheke, una disposición, arreglo de cualquier tipo, que es que el acuerdo o el compromiso que el Señor hizo con sí mismo y la nación de Israel, porque se la hizo a Abraham y de Abraham fue a Isaac y de Isaac fue a Jacob y de Jacob al resto de sus hijos que son la nación de Israel. Dice que uno desee que sea válido la última disposición que uno hace de sus posesiones terrenales después de su muerte. Un testamento o testamentos o el testamento o el pacto es lo que el Señor hizo con la nación de Israel. Y por eso fue que le dio a Moisés leyes, estatutos y comandamientos para darle a la nación de Israel y la selló con la sangre de animales limpios, y eso fue lo que selló el pacto entre el Señor y nosotros, y dijo que si rompíamos las leyes de él, que él nos iba a cortar y no íbamos a buscar más ¿cómo se llama? Um, más favor en su rostro. Y por eso que Yahweh Shai tuvo que venir, porque el Señor no estaba aceptando más a esos sacrificios de animales. Ok, la próxima palabra que vamos a buscar es la promulgación de la ley. Ok, y la promulgación de la ley es nomostesia. Aquí está nomostesia. Legislación, que es que son las leyes de las escrituras de la Biblia. ¿Ok? ¿Y a quién fue dada las leyes de la Biblia? ¿Eso fue dado a todo el mundo? No. Vamos a ir de ahí al libro de Salmos, capítulo 148 y 13. Alaben el nombre de Yahweh, porque solo su nombre es elevado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ensalzó el cuerno de su pueblo. Alaben todos sus santos. Está hablando de los santos. Los hijos de Israel, el pueblo de a él cercano. Aleluya. Perdón, que era el 147 y 19. Perdón. Pero eso era uno bueno también. Eso para enseñarle que los santos, cuando hable de los santos en las escrituras, está hablando de los israelitas. Pero Salmo 147 y 19, él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Estas leyes, estatutos y comandamientos que estamos hablando o estamos leyendo fue dada solamente a la nación de Israel. La promulgación de la ley no fue dada a todo el mundo. Dice, no ha hecho esto con toda gente. El Señor no hizo ese pacto con ellos y no conocen sus juicios. Aleluya. El Señor no hizo ese pacto con las otras naciones, solamente la nación de Israel. Por eso que el apóstol Pablo dijo que los israelitas le pertenece la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, y la promulgación de la ley es nomostesia, que leímos aquí, legislación, que es las leyes. Para atrás, la próxima es que el culto, y el culto es el servicio, la trea. Ok, aquí estamos, la trea. Servicio prestado por contrato. ¿Ves? ¿Con quién el Señor hizo este contrato? El Señor solamente hizo ese contrato con la nación de Israel. Vamos a ir rápidamente al libro de Éxodos. Déjame ver si es 12 o es 24, perdón. Ok.
Vamos a brincar a el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Según qué? Según las leyes, estatutos y comandamientos que el Señor le dio. Porque el versículo 7 dice, y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. So, entramos en un pacto con el Señor. ¿Y qué fue que Moisés leyó? Él leyó el libro de la ley y lo roció con sangre de animal y los animal limpio y a la nación de Israel. Y eso fue lo que selló el pacto entre el Señor. Y eso solamente pertenece a la nación de Israel. Ok, y la última es las promesas. Y la promesa es evangelia. Y evangelia es anuncio, promesa, el acto de prometer, una promesa dada o por cumplir. ¿Y cuál fue esa promesa? La promesa que el Señor hizo con Abraham. Y esa promesa va de Abraham a Isaac, a Jacob. Y ahí fue donde terminó, en Jacob y sus hijos de Israel. Y las otras naciones no tienen nada que ver con eso. Nada. Un bien prometido o una bendición. So, yendo para atrás, dice el apóstol Pablo dijo que los israelitas, a ellos le pertenecen la adopción y la gloria, el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres, porque de ellos son los padres, porque el Señor dijo, habla de los padres de la promesa, que son ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob, no a todo el mundo. El mundo entero no salió de la semilla de Abraham. ¿Ok? Porque había muchas otras gentes antes de Abraham. El Señor hizo ese pacto con él y con su semilla, singular. Y esa semilla iba a ir ¿a dónde? A la nación de Israel, cuyos son los padres y de los cuales es Yahushai, y de los cuales es Yahushai según la carne, el cual es Yahweh sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No empero que la palabra de Yahweh haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. ¿Por qué? Porque hay algunos israelitas allá afuera que no están haciendo la voluntad del Señor. Como Yahushua le dijo a la gente cuando estaba él predicando la palabra con sus apóstoles o sus discípulos, y dijeron, tu mamá y tus hermanos y tus hermanas llegaron aquí, quieren hablar contigo. Y él miró sobre sus discípulos y dijo, ¿quién es mi madre y mi padre? ¿Quién es mi madre y mis hermanos y mis hermanas? Los que hacen la voluntad del Señor son mis hermanos y mi madre y mis hermanas. ¿Ve? Todos los israelitas no van a ser salvos porque el Señor solamente tiene los elegidos entre la nación de Israel, que son el Israel de Dios, de Yahweh. Ok, dice, ni por ser simiente de Abraham, porque Abraham tuvo más de una simiente. Tuvo a Ismael, tuvo a Isaac y tuvo 6 hijos con Ketura. Y ellos tuvieron hijos y hijos y hijos y hijos. Pero no solamente porque son de la semilla de Abraham, eso no importa. Eso no, porque el Señor no hizo ese pacto con él y toda su semilla. Él hizo ese pacto con él y una semilla. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. ¿Ve? El Señor fue de Abraham a Isaac. Y esa fue la bendición que el Señor le dio a Abraham cuando leímos el libro de Génesis capítulo 12. Quiere decir, no los que son hijos de la carne. ¿Por qué? Porque Isaac tuvo a 2 hijos. Él tuvo a Jacob y tuvo a Esaú. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, y no solamente porque salieron de los lomos de Abraham son hijos. Estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Y por eso fue que cuando Abraham, la mujer de él, Sara,
cuando dio a luz a Isaac y vio que fue que Ismael se estaba riendo de ella, algo así, ¿verdad? No sé si se estaba riendo o estaba haciendo algo que la enfogonó. Entonces ella dijo, manda afuera a esa a sierva y a su hijo, porque ellos no van a ser herederos con el hijo mío. Y es verdad. Por eso que Abraham, cuando se estaba poniendo viejo, quería darle la heredad de él, ¿a quién? A su siervo Eliezer. Y el Señor dijo, no, tú vas a tener un hijo y vas a hacer tu pacto con él. Va a darle la heredad a él. Cuando tuvo a Ismael, él quiso que Ismael viviera o le fue dado la heredad. Pero el Señor dijo, no, tú vas a tener un hijo con tu mujer Sara y con él es que voy a hacer el pacto mío. ¿Ve? Y eso es lo que estamos leyendo aquí. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Yahweh. Mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. ¿Ve? Esos son ¿quién? Los israelitas. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ¿quién no fue nacido? Los dos hijos de Isaac y Rebeca, que era Jacob y Esaú. Antes de que esos dos hijos nacieron, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Yahweh conforme a la elección. Porque eso fue una elección que el Señor hizo, como Él eligió a la nación de Israel para ser el pueblo de Él.